La radiación es una de las fuerzas más peligrosas que el ser humano ha logrado controlar, y también una de las más fáciles de subestimar. A diferencia de otros peligros, no tiene olor, no tiene color y no causa dolor inmediato en muchos de estos casos. Pero cuando ocurre un accidente, sus efectos pueden ser devastadores, silenciosos y duraderos. A lo largo de la historia han ocurrido múltiples accidentes radiológicos y nucleares. Algunos fueron provocados por errores humanos, otros por fallas técnicas y algunos incluso por desastres naturales. En este video vamos a recorrer varios de estos casos, ordenados desde los menos destructivos hasta los más graves, para entender cómo algo invisible puede convertirse en una tragedia real. Hoy ahondaremos en 9 casos que fueron tanto muy sonados o que tal vez no sabías de su conocimiento. Así que sin más dilación, hoy les traigo los 9 casos radiológicos más peligrosos de la historia. Comenzamos con el accidente de Yanango. Ocurrió en 1999 en Perú. En este caso, un trabajador encontró una pequeña fuente radiactiva utilizada en equipos industriales. Sin saber lo que era, decidió guardarla en el bolsillo de su pantalón durante varias horas. Esta fuente contenía iridio 192, un material altamente radiactivo. La exposición prolongada provocó quemaduras internas extremadamente severas en su pierna. El daño fue tan profundo que el tejido comenzó a morir desde adentro, obligando a múltiples cirugías. A pesar de la gravedad, este accidente no generó contaminación a una gran escala, pero dejó claro lo peligrosa que puede ser la radiación, inclusive en pequeñas cantidades, cuando se manipula sin conocimiento. Otro caso similar ocurrió en el accidente de Samut Prakan en el año 2000. En este incidente, una fuente de cobalto 60 fue abandonada en un terreno. Varias personas la encontraron y, sin saber que era radiactiva, lo abrieron. Este acto liberó radiación a alta intensidad. En los días siguientes, los involucrados comenzaron a presentar síntomas clásicos de exposición aguda: náuseas, vómitos, quemaduras en la piel y fallas orgánicas. 3 personas fallecieron como consecuencia directa de la exposición y decenas más resultaron afectadas. Este accidente demuestra cómo la falta de control sobre materiales peligrosos puede convertirse en una amenaza mortal para la población. En 1979 ocurrió el accidente de 3 Mile Island, uno de los accidentes nucleares más conocidos en Estados Unidos. Este accidente fue provocado por una combinación de fallas mecánicas y errores humanos. Un problema en el sistema de enfriamiento del reactor provocó un aumento de temperatura que no fue gestionado correctamente por los operadores. Como resultado, se produjo una fusión parcial del núcleo del reactor. Aunque la cantidad de radiación liberada al ambiente fue relativamente baja y no se registraron muertes directas, el impacto psicológico fue enorme. La población perdió confianza en la energía nuclear y este evento cambió las regulaciones de seguridad en todo el mundo. Un caso particularmente inquietante ocurrió en México, en el accidente radiológico de Ciudad Juárez en 1984. Un equipo de radioterapia fue vendido como chatarra sin retirar la fuente radiactiva de su interior. Este material contenía cobalto 60. Fue fundido junto con metal reciclado para fabricar varillas de construcción. El resultado fue que miles de toneladas de acero contaminado se distribuyeron a distintas regiones, inclusive llegando a Estados Unidos.
Muchas personas estuvieron expuestas a niveles bajos de radiación sin saberlo. Este caso es especialmente preocupante porque demuestra cómo la radiación puede infiltrarse en la vida cotidiana sin ser afectada. En 1987 ocurrió uno de los accidentes radiológicos más impactantes a nivel social, el accidente de Goiânia. Todo comenzó cuando dos personas entraron a un hospital abandonado y robaron un equipo de radioterapia. Dentro había cesio-137, un material altamente radiactivo que emite un brillo azul en la oscuridad. Fascinados por su apariencia, comenzaron a manipularlo y a compartirlo con familiares y amigos. Sin saberlo, estaban propagando contaminación radiactiva. Más de 200 personas resultaron afectadas, varias casas tuvieron que ser demolidas y 4 personas fallecieron. Este accidente es un claro ejemplo de cómo la curiosidad y la falta de información pueden desencadenar una tragedia. En Japón, en 1999, ocurrió el accidente de Tokaimura, considerado uno de los accidentes más graves en ese país antes de Fukushima. Este evento fue causado por trabajadores que, para acelerar el proceso, ignoraron los protocolos de seguridad y mezclaron manualmente una solución con uranio enriquecido. Esto provocó una reacción nuclear no controlada. La exposición a la radiación fue extremadamente alta para los trabajadores involucrados. 2 de ellos murieron tras semanas de agonía, sufriendo un deterioro progresivo de sus órganos y tejidos. Este caso evidencia las consecuencias directas de ignorar procedimientos en entornos altamente peligrosos. Ya retrocediendo a 1957, encontramos el incendio de Windscale. Este accidente ocurrió en un reactor nuclear utilizado para fines militares. Un error en el control de temperatura provocó un incendio dentro del reactor. La combustión liberó una nube radiactiva que se dispersó sobre zonas habitadas. Como medida preventiva, se retiraron grandes cantidades de leche del consumo debido a la contaminación. Aunque el número de víctimas directas es debatido, este incidente marcó un precedente importante en la gestión de accidentes nucleares. En ese mismo año, en 1957, en la Unión Soviética ocurrió un accidente de Kyshtym, uno de los peores desastres nucleares de la historia. Aunque durante mucho tiempo fue mantenido en secreto, la explosión produjo un tanque de almacenamiento de residuos nucleares. Debido a las fallas en el sistema de enfriamiento, la liberación de material radiactivo contaminó una vasta región conocida como el rastro radiactivo de los Urales orientales. Miles de personas fueron evacuadas y muchas más estuvieron expuestas sin información adecuada. Este accidente demuestra los riesgos del manejo inadecuado de desechos nucleares. En tiempos más recientes, en 2011, el mundo fue testigo del accidente nuclear de Fukushima. Este desastre fue provocado por un terremoto de magnitud 9.0, seguido de un tsunami que superó las defensas de la planta nuclear. La inundación desactivó los sistemas de enfriamiento, lo que provocó la fusión de varios núcleos de reactor. Grandes cantidades de material radiactivo fueron liberadas al medio ambiente, especialmente al océano. Más de 150,000 personas fueron evacuadas. Aunque no hubo muertes inmediatas por radiación, las consecuencias a largo plazo siguen siendo objeto de estudio. Finalmente, llegamos al peor de todos, el desastre de Chernobyl. Este evento ocurrió el 26 de abril de 1986 durante una prueba de seguridad en el reactor número 4. Una combinación de errores humanos y fallas en el diseño del reactor provocó una explosión que liberó enormes cantidades de radiación a la atmósfera.
La nube radiactiva se extendió por gran parte de Europa. Decenas de trabajadores y bomberos murieron en las semanas siguientes debido a la exposición aguda, y miles de casos de cáncer han sido asociados al accidente. La ciudad de Pripyat fue evacuada y permanece deshabilitada hasta el día de hoy. Chernobyl se convirtió en un símbolo de peligro nuclear y de las consecuencias de la negligencia. Todos estos accidentes, aunque diferentes en escala y causa, tienen algo en común. Pudieron haberse evitado, en mayor o menor medida. La radiación no es maligna por sí misma, pero requiere un control extremadamente riguroso. Cuando ese control falla, las consecuencias pueden ser irreversibles. La lección es clara. La tecnología nuclear puede ser una herramienta poderosa, pero también exige responsabilidad absoluta. Porque cuando se trata de radiación, incluso el error más pequeño puede dejar una huella que dure generaciones. Hasta aquí el video del día de hoy. No olvides comentar qué te pareció el video, ya que tu opinión siempre es importante. No olvides dejar también tu pulgar arriba. Si no estás suscrito, no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir subiendo videos de calidad. Adhiérete a mi Instagram para estar más cerca y en contacto.